racionalistas lo que harán será formarse conocimientos acerca del mundo. Lo que harán para conseguir esto será utilizar un método cuasi matemático. Vimos en vídeos anteriores que una característica fundamental de los racionalistas modernos es el uso del modelo matemático. Hoy ha llegado el momento de hablar de esto, y para ello utilizaremos una figura bastante importante en la historia del pensamiento, Baruch Spinoza. Así este vídeo lo dividiremos en tres partes. En el primero detallaremos un poco la figura de este autor. En la siguiente parte lo que haremos será presentar brevemente su obra más importante, que originalmente se tituló como La Ética More Geometrico Demonstrata. Y en el último lugar es donde nos enfocaremos en la tesis de este vídeo. La idea principal que sostenemos esta última parte es la forma en la que las matemáticas influyó en la creación de la obra de Spinoza. ¿Qué te pasa? Pues que no te lo crees ni tú. Tanto tú como yo sabemos que se está haciendo este vídeo para hablar de Spinoza. Este tema, la importancia de las matemáticas, surgió gracias a la influencia que ejercieron las nuevas ciencias en los racionalistas del siglo XVII. Así, los grandes autores racionalistas utilizarían las matemáticas en sus teorías de una forma u otra. Ahora sí ha llegado el momento de hablar de uno de los personajes más interesantes dentro de toda la historia de la filosofía occidental. Baruch Spinoza nació en 1632, en Ámsterdam. Este lugar fue al que llegó la familia de Spinoza después de las migraciones que se produjo después de la expulsión de los judíos de España y Portugal. Lo cierto es que la vida de Spinoza no fue nada fácil. Siempre estuvo en contra de las ideas de su tiempo, incluso llegando a sentir que su vida podía peligrar. ¿Cómo? Sus pensamientos críticos y sus pensamientos liberales chocaban con el ambiente religioso y político de la época. Ah, es cierto, si no me equivoco, Spinoza fue expulsado de la sinagoga. Esto se debió a que su ideología chocaba directamente con la parte radical de los judíos de la época. Y no solo eso, también fue expulsado de su ciudad. En el exilio se relacionó con los liberales, y tras la publicación del Tratado Teológico-Político, la tensión que había entre los diferentes bandos ideológicos creció muchísimo. Es más, el peligro era tan grande que sus amigos le recomendaron que dejara de publicar para así no poner su vida más en riesgo. ¿Y les hizo caso? No del todo. Sí que llegó a intentar publicar su ética, pero esto no vio la luz debido a la censura del momento. Es en este punto en el que se recluyó y no volvió a tratar de publicar en su vida. No fue hasta después de 1677, cuando murió de tuberculosis, que sus obras verían la luz gracias a sus amigos. No obstante, sus obras no se librarían de la censura y pasarían poco después a estar prohibidas. No fue hasta el siglo XIX que sus escritos volverían a ser editados. ¡Qué mala suerte!, ¿no? Tanto como mala suerte, no. Ciertamente, si lo pensamos, la obra de Spinoza chocaba con muchísimos ámbitos ideológicos del momento. Si lo piensas un momento, la base de su pensamiento es totalmente controvertida. Metafísicamente hablando, este autor identifica a Dios con la naturaleza, haciendo que se le tildara de ateo. Los autores que lo leían habían de mantenerlo en secreto, ya que te llamaran espinocista no era un elogio precisamente. Por suerte, en el siglo XIX sus obras volverían a ser editadas, y con ello muchos autores empezarían a ser influenciados por el pensamiento de Spinoza. Algunos de los personajes más citados que han sido influidos por Spinoza son Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Deleuze o Althusser. Hoy en día se ha puesto a Spinoza en el lugar que merece. Se le coloca como un miembro fundamental del trío de racionalistas del siglo XVII y XVIII, acompañando a Descartes y a Leibniz. Y sí, a día de hoy nadie diría que este autor no es un autor fundamental dentro de la historia del pensamiento occidental. Vale, pero ¿qué tiene que ver esto con las matemáticas? ¿Puedes no ser impaciente y aguantar un poco? Vale, perdón. Para poder entender la importancia de las matemáticas dentro de este autor, hemos de hablar necesariamente de su obra más importante, La Ética demostrada en orden geométrico. Es aquí donde se encuentran muchas de las tesis fundamentales del autor. Y en verdad, el tema fundamental de esta obra nos lo chiva el título. Mira qué sorpresa, la ética trata de ética. Esto que se ha dicho realmente es un error que muchos suelen cometer cuando se encuentran con la obra de Spinoza, pensar que es un monográfico de ética. Este escrito se divide en 5 partes, y es cierto que las 3 últimas sí se centran en el tema de la ética, pero las 2 primeras partes no se quedan atrás en importancia, es más, suelen ser de las más citadas cuando hablamos de este autor. Spinoza centra su primer libro hablando de metafísica y el segundo de teoría del conocimiento. ¿Qué dice Spinoza sobre estas áreas? Hablar de las diferentes teorías de la ética de Spinoza en un solo vídeo sería misión imposible. Haría falta realmente una serie. ¿Y qué te encantaría hacer? Pues algún día sí. Con lo que nos tenemos que quedar realmente es que esta obra trata temas que son muy diferentes entre sí, pero que todos ellos brillan muchísimo. Algunas de las tesis más importantes son la identificación de Dios con la naturaleza, la dicotomía de la imaginación y el entendimiento, o los diferentes planteamientos acerca de las afecciones del hombre. Pero lo dicho, son temas demasiado amplios para comentarlos ahora. ¿Vas a hablar ya de las matemáticas? Sí, pesado, ya voy. Esto ya nos lo adelanta su título, La Ética demostrada en orden geométrico. Esto no va a ser la típica obra filosófica, sino que va a ser más bien parecida a una demostración matemática. ¿Un filósofo escribiendo matemáticas? Mira, aunque muchos filósofos han sido grandes matemáticos, no nos referimos a esto. A lo que nos estamos refiriendo es a su forma de escribir. No entiendo esto. Este autor lo que está haciendo es utilizar el estilo matemático para escribir una obra eminentemente filosófica. No, por lo que estoy preguntando es por qué se está complicando su vida así. La verdad es que normalmente se suele interpretar este acto como una forma de buscar rigor. Las matemáticas se entendían como un saber fiable, riguroso y certero, y es por ello que Spinoza utilizaría el modelo matemático para buscar demostrar certeza.
está. En definitiva, realmente Spinoza lo que trataba de buscar era mayor rigor en sus planteamientos. Y siempre hace eso porque vaya tostón de lectura. La verdad es que aunque muy buena parte de su obra es una demostración, sí se encuentran ciertas partes expositivas. Esta se ve en los prefacios de cada una de las partes o en los anexos. Así la obra de Spinoza combina tanto partes de estructura demostrativa como partes de estructura explicativa. En lo que nos vamos a centrar hoy es realmente en la parte demostrativa de la obra de Spinoza. Podemos decir que las partes demostrativas de la obra de Spinoza también tienen unas subdivisiones más pequeñas. Estas son las definiciones, los axiomas o las proposiciones. La primera de las partes se entiende bastante fácil. Aquí lo que hace el autor es delimitar las definiciones de los conceptos que él considera más importantes. Por ejemplo, en las definiciones de la primera parte de la ética, Spinoza define sustancia, modo, causa sui o eternidad. Cuando Spinoza ya ha mostrado las definiciones, pasa a hablar de los axiomas. ¿Axiomas? Muy bien, un axioma normalmente son enunciados básicos que no requieren de una demostración para mostrar su validez. Un ejemplo es el axioma número 2 de la primera parte. De una determinada causa se sigue necesariamente un efecto. Y por el contrario, si no se da causa alguna determinada, es imposible que un efecto se siga. Lo que se nos está mostrando aquí es realmente la relación entre causa y efecto, siendo un enunciado axiomático que no requiere de demostración para mostrar su validez. Cuando el autor ya ha mostrado las definiciones y los axiomas, pasa a las proposiciones. Estas son enunciados que demuestran su validez a partir de tres cosas: las definiciones y los axiomas que ya han sido presentados y las proposiciones que ya han sido demostradas previamente. Vale, entonces en resumen, las demostraciones de Spinoza están compuestas de definiciones, axiomas y proposiciones, ¿verdad? No del todo, la verdad. Esto es una simplificación. En verdad, Spinoza también hace uso de lemas, escolios o postulados, pero podemos decir que las partes más importantes son las definiciones, los axiomas y las proposiciones. Vale, claro. Entonces lo importante es que Spinoza se basa en las demostraciones matemáticas y sobre todo en su estructura para redactar su obra magna. Sí, exactamente. Spinoza lo que nos está mostrando con esto es que es un autor que sigue con la estela del racionalismo continental. Por ello se muestra la importancia de las matemáticas como un modelo garante de certeza. Todos los racionalistas utilizarían de una forma u otra elementos de las matemáticas para dotar de certeza a sus planteamientos. Y en conclusión, Spinoza hace esto de una forma muy interesante y muy creativa, adaptando el estilo matemático a su obra filosófica más importante. Muy bien, tengo algunas preguntas. Vale, has hablado de la estructura de la ética de Spinoza, pero ¿cómo se desarrollan los planteamientos dentro de la obra? Además, ¿cuál es la relación de Spinoza con otros racionalistas? Y por último, ¿cómo afectan las matemáticas a las teorías de los otros racionalistas? Por ejemplo, Descartes o Leibniz. Como siempre y por desgracia tenemos que dejar estas preguntas en el tintero, pero prometo que las responderemos en otro café. ¡Chao! Esta ciudad fue la que había migrado su dominio después de la explosión. Eternidad, mierda, o sustancia. Y ahora si lo dices vocalizando, increíble.